Saludos para todos, soy el doctor José Luis Peralta Marquina, médico nefrólogo, quien los invita a la unidad 2, en donde hablaremos de las bases anatómicas, fisiología renal y fisiopatología de la enfermedad renal crónica. En este módulo, lo que primero vamos a conocer y describir es la anatomía macroscópica y microscópica renal. Lo importante es saber acerca de la ubicación de los riñones. Lo importante es saber que los riñones se encuentran entre la dorsal 12 y la lumbar 3. Referencias muy importantes, sobre todo cuando uno interviene en procedimientos como lo que es la biopsia renal, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades primarias del riñón. Esto hay que recordar que existe una sujeción de los riñones en forma retroperitoneal, esto a través de órganos como es la fascia posterior, en la cual permite la fijación. El tejido adiposo sería un sistema de amortiguación, sobre todo para problemas traumáticos, y hay que recordar que el riñón tiene diferentes capas. Estas capas, que son tres, son importantes porque nos permiten, como el riñón está debidamente protegido a través de esta envoltura, ¿no? En la morfología renal es muy importante saber las medidas. Las medidas estándares para un hombre, un varón de 1,72 m, generalmente están relacionadas con un alto, un largo del riñón de 11 centímetros, un ancho de 6 centímetros y un espesor de 3 centímetros. El peso puede variar. Sin embargo, existen tablas muy importantes que hay que tener para lo que es acerca del tamaño del riñón. En este caso, por ejemplo, podemos observar que para una persona, digamos en promedio en Perú de 1,40 m, el promedio estaría acá más o menos entre lo que es 8,5 centímetros, ¿no? Y puede variar, tiene a un máximo entre más de 10 y a un mínimo cerca de 7, ¿no? Lo importante es que por ejemplo, es en cuanto a riñón izquierdo. El riñón derecho también tiene unas tablas. Estas tablas son muy importantes. Aquí vemos, por ejemplo, para 1,40 m que me refería, un promedio es mayor de 8 centímetros. El máximo del riñón puede ser más de 9,5 aproximadamente, y el tamaño mínimo es de 7 centímetros. Como dije, esto es muy importante al momento de hacer procedimientos como la biopsia renal. Bueno, algunos estudios que son muy importantes para tener en cuenta el aspecto estructural del riñón cuando uno va a evaluar la enfermedad renal. La primera herramienta que uno tiene como especialista nefrólogo es la ecografía renal. En la ecografía renal lo que se busca sobre todo son las dimensiones que habíamos conversado, y también se describe el parénquima, que generalmente es un mínimo de 14 milímetros. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta ecografía renal estándar, porque hay diferentes tipos de ecografías, pero esta es la que generalmente utilizamos. En este caso es un riñón derecho, y esto que es más o menos con una densidad menor, casi parecida a lo que sería el aire, es lo que nosotros conocemos como lo que es la parte parenquimal, ¿no? Y esta estructura, que es parecida al agua, vendría a ser la parte de la médula del riñón. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también otro estudio es la tomografía renal, bastante importante porque nos permite saber la relación del riñón en relación a otros órganos cercanos como la aorta, las vértebras y sobre todo el hígado. Estos procedimientos de la tomografía generalmente es para descarte de enfermedades relacionadas con tumores benignos o cáncer al riñón, o que otros órganos estén invadiéndolo, ¿no? Dentro de la morfología renal es importante recordar lo que es el hilio renal. Este hilio renal está constituido por la vena, la arteria y la pelvis ureteral. Estructura muy importante de conocerla, puesto que juega un rol importante al momento de hacer el trasplante renal, en la cual este hilio debe estar perfectamente constituido en la cirugía para evitar que el paciente tenga problemas obstructivos después de la cirugía de trasplante. Vemos acá un esquema de lo que es la morfología renal, la parte macroscópica. Como pueden ver ustedes, la parte importante es recordar la columna renal de Bertin, donde es una reunión de túbulos colectores, la pirámide renal,
lo que es la corteza renal, que es la parte funcional o de los glomérulos. Y lo que se tiene que tener en cuenta es que es un sistema complejo de túbulos que van colectando la orina, que finalmente van a formar lo que es esta estructura que vemos aquí, que es el seno renal, a través de la pelvis renal y el uréter, ¿no? Esta estructura es importante saberla para los problemas obstructivos, las alteraciones de insuficiencia renal crónica relacionadas sobre todo a la formación de cálculos o litiasis renal, donde estas estructuras van a ser obstruidas y conocidas como las uropatías obstructivas. Dentro de la morfología renal microscópica, tenemos que recordar que la unidad funcional es la nefrona. La nefrona, ¿no?, en la cual partimos acá imaginariamente que sacamos un área del riñón, y si la vemos en forma microscópica, está conformada por lo que es la vena interlobular, la arteria interlobular, el túbulo contorneado distal, la cápsula de Bowman, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, un túbulo colector, el haz Henle y el conducto de Bellini. Esto es importante saberlo porque toda esta es la estructura funcional al momento de abordar los problemas de salud renal en relación a la insuficiencia renal crónica según cada tipo de etiología. Continuamos con la nefrona como una vista más esquemática en la cual nosotros podemos ver la unidad funcional del riñón. Se está formada por lo que es la cápsula fibrosa, la corteza renal y la médula renal, conocida como pirámide. Dentro de la corteza renal, esquemáticamente, podemos observar lo que es el túbulo contorneado proximal, el túbulo renal yuxtamedular, lo que es en sí el glomérulo y parte de lo que es el haz Henle y la rama descendente. En la médula podemos ver que ya se empieza a ver el túbulo colector, que son los túbulos más gruesos, entre comillas. También hay haz Henle, que son las haz Henle largas, porque hay las cortas, es decir, las cortas estarían en la corteza y las largas ya forman parte de la médula, y se va haciendo la colección a través de estos conductos que se hacen cada vez más gruesos, que van formando la orina y que finalmente desemboca en un área cribosa de la papila renal. Debemos de comprender que esto es algo esquemático, ¿no?, para poder comprender lo que es la nefrona desde el punto de vista microscópico. El esquema de la nefrona. El esquema es muy importante tenerlo en cuenta porque existe la cápsula de Bowman, es la que va a ayudar junto con el glomérulo a iniciar los procesos bioquímicos muy importantes, las funciones renales. Tenemos el túbulo proximal, el haz Henle, recordemos que el asa corta, que es y la asa larga, y van a desembocar en el túbulo distal y los conductos colectores que van a desembocar finalmente en lo que es la pelvis renal. El glomérulo, digamos, es la parte funcional también muy importante. Generalmente las enfermedades primarias y secundarias, como por decir la diabetes, van a alterar la función del glomérulo. Tenemos que tener en cuenta que esquemáticamente hay dos formas. Tenemos la arteriola aferente porque la sangre va a llegar hacia el glomérulo, se van a realizar los procesos bioquímicos y fisicoquímicos a nivel del glomérulo a través de un empaquetamiento, digamos así, de lo que son arterias modificadas y que finalmente van a salir en la arteriola eferente, ¿no? Acá vemos la mácula densa, que es un sensor que nos permite, que interviene tanto en los procesos de la formación de la hemoglobina, homeostasis y el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, mantienen al paciente en un peso adecuado. Dentro de la microscopía electrónica, bueno, es un esquema que nosotros presentamos, normalmente no lo vamos a ver en lo que es la práctica clínica, pero lo importante acá es saber que existe un paquete, ¿no?, que consiste sobre todo en una serie de arterias modificadas que van a formar el glomérulo. Bueno, acá hay otro esquema muy importante que es para saber acerca de la barrera de filtración glomerular. Esta barrera de filtración glomerular, como pueden ver ustedes, está formada por un conjunto de células modificadas que van a ser los podocitos, por ejemplo. Entre los podocitos hay un espacio que es el diafragma,
existen las células fenestradas endoteliales, las fenestraciones endoteliales, la membrana basal, que es la membrana celulares, que hay una lámina externa, rara interna y una lámina densa. Todo esto viene a ser la luz capilar, ¿no? La intención de este esquema, al presentarlo, es saber que los procesos a nivel del glomérulo son bastante complejos, porque estas células no solamente están presentes desde el punto de vista de estructura, sino además su funcionalidad es bastante compleja, con una interrelación muy interesante, no bien descrita entre cada una de ellas. Bueno, continuamos con la característica de la membrana de filtración. Tenemos que tener en cuenta que existen hendiduras de filtración, digamos que actúan como si fueran pequeñas coladeras, entre comillas, que permiten el paso, lo que es por ejemplo el exceso de agua, de algunas moléculas pequeñas, y que permiten también los procesos de reabsorción, por ejemplo, de electrolitos, que es muy importante. Los procesos son complejos, pero lo que hay que recordar es que existen diferentes células y capas. La lámina basal del glomérulo es muy importante porque es una membrana que permite la función de las células a través de esta membrana, que es también semipermeable. Hay que recordar que uno de los principios es la difusión a través de una membrana semipermeable, la cual está presente también en el glomérulo, y como todos los procesos activos de las células, mecanismos bastante complejos. Acá, para ver esta microscopía electrónica, bastante interesante, parece que estuviéramos viendo una superficie de otro planeta, pero resulta que es la presencia de un glomérulo con las diferentes arteriolas modificadas, un paquete de tipo vascular muy interesante, altamente especializado, que interviene en lo que es nuestro equilibrio de ácido básico, hidroelectrolítico, y a su vez diferentes funciones de tipo endocrinológico, como la formación de eritropoietina, entre otros, y sobre todo, que es muy importante, la presión arterial. Este es otro esquema que hay que tener en cuenta, que hay que conocer, para saber con el glomérulo cómo se va formando la orina a través de diferentes procesos. Es muy complejo porque existen aspectos de secreción, excreción, reabsorción a diferentes niveles de enlace en gel, túbulo proximal, túbulo distal, túbulo colector. La intención finalmente es tener una orina altamente concentrada, con material de desecho tóxicos, como principalmente la urea y creatinina. También se pueden hacer desechos de otros elementos, como son digamos, algunos medicamentos, por ejemplo, que es muy conocido, y que finalmente todo es gracias a todo este complejo sistema de túbulos que tienen una fisiología bastante compleja. La macrodensa es importante porque interviene sobre todo lo que es la formación de la renina, mantener la presión arterial, y indirectamente interviene a través de un sensor de oxígeno en la formación de eritropoietina, ¿no? Esta mácula densa son células modificadas. Es bastante complejo, pero como estaba explicando, uno de los principales mecanismos que estimula a la mácula es los niveles de oxígeno. Recordemos que los pacientes que viven en altura tienen una hemoglobina muy superior a lo de la costa, gracias a la mácula densa, en la cual censa la hipoxia, por decirlo así, y también interviene en que la presión arterial sea normal. Acá tenemos un esquema, lo que es sistema de irrigación, que es muy importante. Ya hablábamos que el glomérulo es, por decir, un conjunto modificado de arteriolas. Empecemos porque la arteria renal, que viene directamente de la aorta, se va a la vez a dividir en lo que son arterias de tipo cementarios, como pueden ver, que reciben diferentes nombres según el lugar donde se van a bifurcar. Pero lo importante aquí es recordar que existe lo que es la arteria interlobular, que, digamos así, va a dar origen a la arteriola aferente, muy importante, y que ingresa al glomérulo, a formar el glomérulo en este gran conjunto de actividad fisiológica, y que finalmente va a salir una arteria eferente que va a irrigar, por decir así, los diferentes túbulos que hemos conversado, con actividades de secreción, excreción y reabsorción. Y también aquí hay que recordar la participación de lo que es los vasos venosos,
¿no? A través de una vénula que va a formar la vena interlobular y que es el drenaje en la cual ingresa a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Bueno, para agradecerles digamos, esta presentación, desearles a ustedes que les sirva de una base para inducirlos a una lectura a este maravilloso mundo que es la fisiología renal. Muchas gracias.